Quizás no te hayas dado cuenta, pero algo en tu interior siempre busca la plenitud. ¿Por qué? Porque estamos formados de cuerpo y de alma. Nuestro cuerpo fue tomado de este mundo, un mundo incompleto, un mundo falto. Pero nuestra alma fue insuflada del Creador que es pleno. La plenitud mora en nosotros a modo de potencial y por eso los seres humanos siempre buscaremos la plenitud. El mundo siempre buscará perfeccionarse, evolucionar y avanzar. ¿A dónde está avanzando? ¿Hay alguna imagen de plenitud? Parece ser que sí la hay. No somos conscientes de ella, pero está allí. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar a la plenitud? ¿Cuáles son los caminos que tenemos que avanzar por ellos? ¿Cuáles son los caminos que tenemos que introducirnos en ellos para poder saber que estamos llegando al lugar correcto? A esa plenitud que nuestra alma está gritando a nuestros oídos, llévame a ese lugar que tanto deseo. Y lo primero que te quiero pedir es que si te sientes identificado o identificada, que hay dentro de ti una voz que casi exige de ti crecer, evolucionar, avanzar, y que cuando no lo haces, incluso esa voz se puede convertir un poco en una voz que es como un peso, un estrés, una tensión que sentimos dentro y que no puedes ignorarla. Te voy a pedir que me lo escribas en los comentarios para que yo sepa que has conectado con este concepto. Pero el día de hoy voy a enseñarte una herramienta de la Kabbalah para poder alcanzar la plenitud. Sí, yo sé que te suene quizás algo demasiado exagerado, pero no lo es. Realmente la herramienta que voy a compartir hoy contigo es una de las herramientas más poderosas de la historia. Te voy a enseñar un esquema que nos enseñaron los sabios de la Kabbalah llamado las 10 Sefirot. Sefirot se podría traducir como esferas, pero después te enseñaré qué significa algo mucho más profundo. Y también es conocido este esquema como el árbol de la vida. Sí, el árbol de la vida que un día estuvo en el jardín del Edén, que en el libro del Génesis está escrito de ese árbol que Dios dijo que si el hombre come de ese árbol, vivirá para siempre. La eternidad, la plenitud estaba encerrada en ese árbol. Y este árbol fue, de alguna manera, esquematizado por los sabios de la Kabbalah en estos 10 niveles, en esta estructura de 3 columnas que estás viendo en pantalla, que son las 10 Sefirot. Si nosotros logramos ver estas 10 Sefirot como los 10 caminos hacia la plenitud, entenderemos cómo podemos llegar allí. Y si trabajamos nivel por nivel para conseguir cada una de estos ingredientes de la plenitud, de estos 10 ingredientes de la plenitud, tendremos una mejora de vida que no podemos imaginar. Ahora, no te estoy prometiendo la plenitud, porque la plenitud es algo que siempre vas a ir avanzando hacia. Si hemos dicho que la plenitud es algo que viene del Creador, es decir, que podemos decir que la plenitud más grande que conocemos es el Creador mismo. El Creador es infinito. Entonces, ¿cómo alcanzamos el infinito? Dime tú, ¿cuánto te tardaría ir del punto A hasta el infinito? Claro, te tardaría un infinito. Este es un camino eterno, pero esto no significa que no podemos alcanzar siempre un poco más de plenitud. No se trata de ser pleno, perfecto, se trata de ir alcanzando plenitud, ir experimentando un poco más de la plenitud. No es perfección, es perfeccionarse todos los días. Y si tú te perfeccionas todos los días en estos 10 ingredientes y te centras, te aseguro que tu evolución será tan brutal que las personas a tu alrededor dejarán de conocerte en cuestión de meses, no te reconocerán. Así que vamos primero a entender qué son las 10 Sefirot, muy en resumen, porque no voy a entrar en eso ahí, y luego entendamos qué se esconde en cada Sefirá, qué ingrediente de plenitud que yo tengo que aplicar a mi vida hay en cada una de estas 10 Sefirot. Y si ya te has fijado bien en el esquema, vas a ver que hay 11.
¿Y por qué digo 10? Eso lo contestaremos después cuando lleguemos a la Sefirá de Da'at. Pero antes de darte una corta introducción a qué son las Sefirot, debo decirte que hay tanto que hablar de este esquema. Los sabios de la Kabbalah llevan hablando de eso más de 2000 años. Tenemos libros de 2000 años de antigüedad que ya hablan de estos temas, de las Sefirot, de la relación que hay entre ellas, de cómo aplica nuestra vida, cómo esto también nos muestra a Dios, cómo esto muestra también el lado físico, energético de la persona, o el lado espiritual, o cómo esto muestra las formas que tenemos de interactuar con el mundo. Hay tanto que hablar, y todo eso lo explico en la mentoría Co-Creadores, que estamos cursando con ya más de 600 personas integradas, a las que estamos acompañando de forma grupal a un proceso personalizado donde a través de los conocimientos de la Kabbalah y su aplicación a el día a día de cada uno, ¿sí? Cada uno en particular, vemos resultados increíbles. Esto que estás viendo en pantalla son testimonios de resultados de personas que a través del estudio de la Kabbalah y la aplicación en la mentoría Co-Creadores están viendo resultados en cuestión de meses. Y no son resultados mágicos, son resultados porque ellos han puesto el trabajo necesario y han aplicado las herramientas necesarias. Porque lo primero que separa a los seres humanos de la plenitud es la ignorancia. No es la falta de esfuerzo, no es la falta de disciplina, porque tú puedes poner todo tu empeño y esfuerzo en algo, pero si no entiendes las reglas del juego, cómo funciona este universo, en vano estaremos poniendo el esfuerzo. Es como ir en primera marcha en un coche, apretar el gas hasta el final y por mucho que apretes el gas, el coche no va a pasar de 30 km por hora. ¿Por qué? Porque las reglas del coche dicen que hay que poner primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y ir avanzando según vayas cambiando de marcha. Lo correcto es aprender cómo funciona y luego utilizar el coche. Pero si yo me subo a un coche, pongo primera y avanzo, es porque no entiendo las reglas del juego, y así está la mayoría del mundo. Se ha ocultado de nosotros la información que nos enseña a vivir. Y eso es lo que estamos haciendo en Mentoría Co-Creadores. Así que, si quieres acceder, justo ahora estamos estudiando un curso que se llama Fundamentos de la Kabbalah y estudiando este árbol de la vida muy, pero que muy en profundidad. Yo te voy a dejar un link donde hay un formulario y antes del formulario tienes una explicación de todo lo que estamos haciendo y cómo funciona esta mentoría. Y vas a rellenarlo y nuestro equipo te va a contactar si te seleccionamos para poder acceder ahí. ¿Okay? Vas a tener que decirnos tus motivos, por qué, qué estás buscando, cuál es el cambio que tanto anhelas y después te contactarán para poder acceder. Pero, de todas maneras, hagamos un resumen en este video. ¿Qué son las Sefirot? Las Sefirot son 10 dimensiones con las que nosotros podemos ver todo en el mundo. 10 es un símbolo de la plenitud en la Kabbalah. Cuando tú tomas todas las unidades y ya las has completado, después viene el número 10 que representa esa plenitud de unidades. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de las 10 Sefirot, hablamos de lo que hay en todo. Cuando yo quiero ver algo en su plenitud, veo estas 10 dimensiones. No hay nada en el mundo que no tenga estas 10 dimensiones. Desde la revelación de Dios al mundo, se resume en 10 formas de revelación. El ser humano, los niveles de su alma, cómo él está formado, se resume en 10 Sefirot. El mundo a nivel incluso físico se resume en 10 Sefirot. El mundo a nivel metafísico y espiritual se resume en 10 Sefirot. Conocer las 10 Sefirot es conocerlo absolutamente todo. Incluso la interacción entre personas, incluso los secretos de la abundancia. Todo se puede conocer a partir de estas Sefirot. El término Sefirá viene del verbo lispor, que significa contar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo es contar los diferentes ingredientes que hay dentro de algo pleno. Es decir, yo voy a desglosar, ¿sí? Y empezar a ver límites más pequeños dentro de algo que es una plenitud. Por lo tanto, esa es de alguna manera la función de estas Sefirot. Y por eso la palabra Sefirá viene de contar algo. Hacer contable algo que es eterno.
¿sí? Dios es eterno y yo ahora puedo contar su revelación, sus nombres. El ser humano en su esencia es algo que yo no puedo contar, no puedo describir, pero a través de la Sefirot yo puedo empezar a describir eso y así puedo darle una definición limitada a las esencias que son ilimitadas. Ahora, vamos a empezar una por una y a ver qué ingrediente de plenitud se esconde detrás de ellas. Empecemos por la de más arriba, Keter. Keter, que significa corona, es la que está más arriba porque está como fuera del cuerpo. Va más allá de la cabeza. Si tú ves las Sefirot son como un cuerpo humano, ¿sí? Jochma, Binah y Dat son los cerebros, es la cabeza, Gesed y Geburah son las extremidades, Tiferet es el cuerpo, Netzachot y Yesod son las dos piernas y el órgano reproductivo, y Malhut, después hablaremos de ella, depende de dónde la situemos. Pero volvamos al Keter. Keter está por encima de la cabeza, es decir, por encima del intelecto, y por eso representa la emuná. Emuná en hebreo significa fe. Fe. ¿Sí? Es el bitajón también, la seguridad. Una seguridad que va más allá de mi cerebro. ¿Sí? Hemos dicho que Keter está por encima del intelecto. Uno de los problemas que tenemos en nuestra generación es que todo lo queremos comprender. Sí, la fe tiene que estar basada en la lógica. No queremos tener fe en algo que es completamente ilógico y que no es racional en absoluto. Pero después, querer comprender todo solamente a través de lo racional y lo intelectual es un orgullo de pensar que mi cerebro tiene la capacidad de abarcarlo todo. No, no vas a entender todo con tu cerebro. El primer ingrediente de la plenitud es creer, tener fe que todo va a ir bien, aunque no lo puedas comprender, aunque vaya más allá de tu intelecto, a entender y tener la humildad de que yo no lo comprendo todo. Este es el primer secreto de la plenitud. Y obviamente que hay niveles de fe, hay niveles de confianza en el Creador, pero cada uno de nosotros tiene que centrarse en mejorar todos los días su fe, de creer en el futuro, que va a estar bien, que todo es para mi bien, que hay esperanza. Todo esto es el potencial más alto, porque esa es la sefirá más alta, de plenitud que existe en el ser humano. Tú puedes ver a dos personas pasando una situación difícil, una con fe y una sin fe. Y es un abismo la diferencia, la plenitud que vive uno y la escasez, la falta, la tristeza, el desespero que vive la otra. El segundo nivel de plenitud reflejado en las Sefirot se llama Jochma. Jochma significa sabiduría. ¿Y cuál es la fuente de la sabiduría? Esta es una pregunta que te dejaría unos segundos para que le pongas pausa al video y te lo pienses, pero realmente te lo voy a decir. Dicen los sabios que el ingrediente secreto de plenitud que hay en Jochma, ¿sí? Sabiduría, no es el estudiar mucho, es la humildad. Lo que en hebreo se conoce como anavá o bitul. Bitul es autoanulación. Cuando yo niego mi ego, cuando yo estoy dispuesto a vaciarme para poder rellenarme. Yo no puedo ir a aprender ante un maestro lleno de ideas que no quiero cambiar. Tengo primero que desaprender para poder aprender. Esto es la humildad, la autoanulación, y es un ingrediente de plenitud muy, pero que muy poderoso. La gente no quiere tener ese nivel de autoanulación porque piensan que así pierden, piensan que si desaprenden o que si se subyugan o si se humillan o ¿sí? No se someten, pero ven a otros como alguien superior que les pueda enseñar algo que ellos no saben, pues tienen miedo a todo eso. Y no estoy hablando de sumisión, no estoy hablando de dejarse dominar por otros, estoy hablando de hacerlo de forma consciente. Yo no estoy todo el día subyugándome a todo el mundo, pero estoy predispuesto y tengo la capacidad de que cuando es necesario me autoanulo
me autoanulo y puedo aprender y recibir de otros, pero sobre todo del gran Creador. ¿Cuánto nos falta humildad en la vida y autoanularnos? ¿Por qué nos enojamos? El enojo es por la falta de autoanulación. Hay, de repente, tránsito que no te va a dejar llegar a tu reunión a la hora, y es algo inesperado. Nos enojamos. Nos falta tanta humildad de entender. El plan del Creador es que yo ahora llegue tarde. ¿Por qué es? Yo no lo sé, yo no lo comprendo, yo no lo entiendo, pero tengo la humildad de creer que si este es el plan, lo voy a aceptar. Y esto es algo muy, pero que muy poderoso, porque una persona que vive con este estado de humildad para recibir siempre encuentra el bien en su vida. Vive tranquilo, nunca está enojado y vive confiado. Vamos al tercer ingrediente de plenitud y está en la sefirá de Binah. Binah significa entendimiento, ¿sí? La comprensión de las cosas. Y es muy interesante que los sabios nos dicen que Binah es ese lugar de alegría, pero es una alegría que se expresa. Es una alegría que se compara en la Kabbalah con el fuego. Vivir con pasión, con fuego, eso se encuentra en Binah. Mientras que el movimiento de Jochma vimos que era un poquito el contrario del fuego, es el agua. La capacidad de ser humilde, de calmarme. De repente en Binah yo tengo el otro lado y es el lado del fuego. El fuego de la alegría, la pasión por vivir. Eso es algo muy necesario. Y es un ingrediente muy importante. ¡Qué energía! ¡Qué fuego! ¡Qué pasión tú expresas en tu mundo, en tu vida! Eso es algo que tú puedes controlar. Los estados de alegría no son reactivos, son proactivos. Tú los eliges, tú los creas. Y este es un ingrediente de plenitud que necesitamos aprender a formar y a crear. Y esto es algo muy poderoso que en el momento que nosotros aprendamos que hay cierta música, que hay ciertas personas que me causan alegría, yo voy a escuchar esta música, a juntarme con estos son los alimentos que me tienen en un estado de ánimo, no voy a comer más esa pasta o ese chocolate o esa Coca-Cola que me hace un subidón y después me deja abajo, medio deprimido y mi cuerpo no me acompaña. Yo voy a hacer ese deporte que sé que cuando salgo de ese deporte estoy arriba energéticamente, vivo con pasión, voy a hacer las cosas que me apasionan y esto es algo que tú puedes hacer. Sigamos con la próxima de las sefirot, que es Da'at. Da'at no es en sí una sefirá, ¿ok? Pero Da'at es como una extensión de Keter, ¿ok? Y Da'at tiene una función que es la función de unir, la unificación. Da'at tiene que unir Jochma con Binah. Jochma es visto como el padre, Binah como la madre y Da'at la unificación de los dos. Da'at significa conocer en hebreo y por eso es que se dice Adán conoció a Eva, es decir, se unió a Eva. El padre conoció a la madre, se unió a la madre. Y si un padre conoce a una madre, tiene y da luz a un hijo. También Da'at, como ves en el esquema, es el intermedio entre la cabeza y el cuerpo. Por eso es que se ve aquí atrás en el cuello, ¿sí? Pero el punto más importante es que Da'at viene a conectar, buscar la unificación, no vivir separado. Este es el ingrediente más poderoso de plenitud, quizás de todo el árbol de las sefirot, junto con la fe. Vivir en unificación y en unidad. ¿Qué significa eso? Explícame qué significa. Bien, cuando una persona tiene el intelecto por un lado y el sentimiento por el otro, no está unificado, no está alineado. Cuando una persona tiene pensamientos por un lado, acciones por otra, no está unificado, no está alineado, no es coherente, ¿sí? Cuando hay los dos lados de ti muy diferentes, algo está mal. Aquí eres así, de repente llegas allí y te conviertes en otra cosa. En todos hay dualidad, pero lo que hay que hacer es unificar. Eso es un punto muy importante y es un ingrediente muy importante y lo podemos llamar la alineación. Alinear tu fe en el Creador,
en el cumplimiento de la voluntad divina, tus creencias, tus pensamientos, tus palabras, tus sentimientos y tus acciones. En el momento que tengas todas estas cosas alineadas, quiere decir que están en la misma onda, que están en el mismo vibrar, en los mismos temas, entonces llegará la plenitud a tu vida. Y otra cosa muy importante es la alineación de pensamientos y sentimientos, mente y corazón. Hay mucha gente que dice, yo creo que hay que ayudar al pobre, pero después pasan al lado de un pobre, no sienten nada por él. Esos que son cerebros andantes, han desconectado su corazón. Y a veces es al revés, van a ser personas que hablan mucho de ideología, pero dentro hay mucha avaricia, hay todo lo contrario de lo que hablan. Y como no les gusta lo que sienten, pues dicen otra cosa y reflejan otra cosa. La alineación entre lo que siento y lo que pienso. ¿Sí? Siento esto, sé sincero. No, yo no voy a decir que me importa mucho esto cuando realmente no lo siento. Lo puedo decir, sé que tendría que sentirlo, pero de algo me pasa, que no lo siento. Eso es ser sincero, ser coherente. Luego tenemos Gesed, ya estamos en el quinto, ¿ok? Al final vamos a tener 11 porque Dat es uno de ellos, pero es uno muy general, como ves, la alineación de todos. Gesed es el amor, wow, el dar. Amar es dar. Y el amor verdadero es cuando yo he aprendido a recibir para dar. Y entonces ahí, cuando mi vida se basa en poder dar a otros, poder entregar lo que tengo dentro, poder expresar, eso es lo más maravilloso que vas a tener. Es un ingrediente de plenitud increíble. Luego tenemos Gevurah del otro lado, que es el movimiento contrario. No es en vano que han puesto una sefirá de un lado y la otra del otro, sí, una delante de la otra, porque hay un lado y su opuesto. Y el lado opuesto de dar es el lado de recibir, crecer, darme a mí. Hemos dicho, hay que recibir para poder dar. Y eso también es muy importante. El estar enfocado en crecer, el estar enfocado en mí. ¿Okay? Si de un lado tenemos el dar, en el otro tenemos lo que se conoce como el temor. ¿Sí? Y eso es algo que la gente no entiende. ¿Cómo el temor va a ser un ingrediente de la plenitud? Sí, el temor es el límite, el cuidarme, ok, voy a dar, voy a entregarme, pero yo soy importante. Yo no quiero perder esto, yo temo a que algo malo me pase, yo temo a que pierda las cosas que tanto amo, ¿sí? Y no es un miedo, es un temor reverente, es un temor responsable. Yo siempre digo que hay solo dos personas que no tienen temor, los psicópatas y los muertos, y tú no quieres ser ninguno de los dos. Por lo tanto, el temor es algo bueno, es un ingrediente de plenitud. El proverbio dice, bienaventurado el hombre que siempre teme. Y es un temor elevado. Yo temo ser la persona que no quiero ser para con mi esposa. Yo temo en ser mal padre. Yo tengo temor, tengo reverencia. No voy a esparcirme, dar y hacer, y después no estar ocupado en lo que es mío y es mi responsabilidad. Yo temo en dañar mi cuerpo. Yo no quiero estar muy entregado en algo y que eso vaya a costa de mi salud, porque no voy a poder dar más. Ese es un ingrediente de plenitud muy importante. Luego tenemos Tiferet, y Tiferet es la verdad. Y Tiferet significa esplendor, ¿sí? Y es el equilibrio perfecto. Equilibrio es un ingrediente de plenitud. Armonía. Armonízate. Quiere decir, no des demasiado, ¿sí? Para recibir poco, no recibas poco o no recibas mucho y no des. Que todos tus rasgos del carácter estén equilibrados. Sí, hay personas que dan demasiado, sí, no saben decir que no. Eso es un desequilibrio. El ingrediente de plenitud en Tiferet es la armonía en todo. Tristeza y alegría. No seas un payaso que está todo el día haciendo bromas, ¿sí? No seas una persona triste, ¿sí? Como decimos en España, saborío. No, tienes que estar en una armonía entre la alegría, el también saber tener una conversación seria. Todos tus rasgos de carácter tienen que estar equilibrados, tienen que estar en armonía, y este es el ingrediente de plenitud en Tiferet. Luego tenemos en Netzach,
El ingrediente de plenitud de Netzach es el campeón que hay en ti, el ganador. Dentro de ti hay alguien que quiere conquistar y ganar, un winner. Y eso es algo muy importante, el hacedor que tiene metas y conquista. Netzach significa o victoria o eternidad. Y las dos hablan de lo mismo, de la capacidad que yo tengo de querer ganar, de querer crecer, de seguir, siempre seguir adelante. Y es algo que todos tenemos que desarrollar, tu capacidad de marcarte metas para conquistarlas, de tener objetivos para crecer y evolucionar y conquistar esos objetivos. Eso es algo muy importante que tenemos en Netzach. Hod viene de Odayá, que significa agradecimiento. Y es muy interesante porque es totalmente lo contrario. En Hod tenemos que aprender ese ingrediente de plenitud que dice, sí, es verdad, quiero conquistar muchas cosas, pero aquí yo estoy feliz, me siento pleno con lo que tengo ahora. Y eso también tenemos que desarrollarlo. ¿Y cómo lo hacemos? A través del agradecimiento. La primera palabra que decimos los judíos al levantarnos, modé ani lefaneja. Agradezco yo delante de ti. Y luego tenemos Yesod. Yesod significa fundamento, es la base de todo. ¿Cuál es la base de todo? ¿Cuál es la base de toda la plenitud, de todos los ingredientes de plenitud? Dicen los sabios Yesod, que es el órgano reproductivo también, si lo ponemos en comparación al cuerpo humano, es la conexión con Dios. Y esa es la base. Trabaja tu conexión con Dios. No trabajes el cuánto haces para Dios o cuánto no haces para Dios, ese no es el punto. Trabaja que cuando hagas, estés en plena conexión con Él. ¿Ok? El cuánto vas a hacer está en Netzach, pero el cómo lo haces. ¿Sí? Tiferet arriba teníamos la armonía. La armonía causa que cuando tú en Yesod hagas algo, lo hagas plenamente conectado con el Creador, conectado con la espiritualidad, con el Ein Sof, el infinito que hay detrás de cada cosa, y conectado con el Dios que está en el cielo, y tú, de alguna manera, estás anhelándole, amándole. Esta es la base de toda la plenitud. Y luego, por último, tenemos Malhut. Malhut representa, que significa reinado, es el propósito de vida. El rey tiene un reinado. El rey tiene un propósito que es gobernar, que es dar, que es influenciar, que es procurar el bienestar del reinado. Y tú también eres un rey, tienes un reinado. ¿Cuál es tu reinado? ¿Cuál es tu propósito? Descubrirlo y trabajar con él es el último de los ingredientes de la plenitud de hoy. Como te dije, hay mucho más. Cómo descubrirlo, todo eso lo estamos enseñando en la mentoría Co-Creadores. Como te dije, te dejo el link en el primer comentario y en la descripción del video. Y sin más, me gustaría que también en comentarios me escribieras qué es lo que más te ha impactado de este video. ¿Cuál de las 10, 11, ¿sí? Sefirot, cuál de los 10, 11 atributos de plenitud vas a empezar a trabajar a partir del día de hoy? ¿Sí? Sin promesa. Y me gustaría que me dejaras like, te suscribieras si no lo has hecho antes y nos sigas para más contenido para llevarte a la plenitud en tu vida y a esa conexión que tanto anhelamos con el Creador. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Shalom.